Bienvenidos a todos. Iniciamos el último webinar del año. El año que viene volveremos con más, pero este año parece que va a ser el último. Está David Gutiérrez desde México, está Jorge Ortiz desde Brasil. Ellos van a hacer también una presentación de casos prácticos. Yo voy a hacer primero la parte teórica para explicaros un poquito el por qué hibridar generadores y qué beneficios aporta. Y ellos os van a enseñar dos casos prácticos con los estudios económicos también. Creo que es una cosa muy interesante para que veáis y para que reviséis con tranquilidad después del webinar. Cualquier duda que tengáis, estamos nosotros para ayudaros. Recordaros que cualquier pregunta que tengáis podéis ponerla en la sección de preguntas y respuestas. Al final del webinar responderemos las cuestiones. Por favor, que sean relacionadas con el webinar de hoy. Si tenéis cualquier otra cuestión, lo hablamos separadamente. Y bueno, siempre nos preguntáis, así que ya os lo adelanto, se está grabando este webinar. Dentro de unos días recibiréis un email de seguimiento y podréis ver la grabación. Estará en YouTube, seguramente en nuestro canal de YouTube de Victron Latam. Y también, si queréis la presentación en PDF, pues también os la podemos compartir. ¿De acuerdo? Bueno, para los que lleváis un rato conectados, hemos visto dos vídeos muy interesantes. El primero es de un sistema en Rumanía, en un lugar, en un polígono industrial donde había muchos cortes de suministro y el cliente al final decidió instalar un sistema de almacenamiento y para evitar esos cortes continuos. Es una fábrica que hace corte de maderas. Cada vez que había un corte eléctrico tenían que tirar toda la materia prima. Y bueno, están muy contentos con la solución Victron. Ya no tienen cortes. Con los relés de transferencia que incorporan todos nuestros inversores cargadores, no tienen pérdidas no tienen más pérdidas de materia prima y la situación está yendo muy bien. El segundo vídeo era nuestro compañero Heraldo desde Chile. Nos mostraba cómo hacer la configuración de los sensores de tanque, los sensores para depósitos de combustibles. Es una de las cosas que revisaremos hoy. Veréis, os mostraré el vídeo. Ese vídeo también está en YouTube. Podéis verlo y recuperarlo tantas veces como queráis. Y aquí os daremos un poquito, unas cuantas pautas más de la parte teórica y, como os he dicho, luego un par de casos prácticos. Iniciamos sin más y nada, bienvenidos. Como siempre, hacemos un pequeño repaso a la empresa. No todos estáis siempre en los mismos en los webinars, así creemos que siempre es interesante que conozcáis un poquito más la dimensión de Victron. Empezamos en el año 75, nuestro jefe aquí con una de las primeras unidades, que es muy parecida a esta que veis en la foto, que tenemos en la oficina de Holanda. Desde esta foto a esta foto de ingeniería donde hacemos las pruebas de los equipos, de los sistemas GX con diferentes tipos de batería, han pasado más de 45 años. Trabajamos para daros los productos más fiables posibles del mercado y para que tengáis, pues bueno, podéis hacer instalaciones y olvidaros un poco de la instalación para no tener que volver a hacer reparaciones, hacer nada más de los mantenimientos habituales. ¿Ok? Seguimos siendo un equipo muy pequeño, poco más de 100 personas, la mayoría en investigación y desarrollo. La otra mitad prácticamente somos ventas y luego tenemos una parte de servicio, finanzas, etcétera. Esta es la evolución de las ventas en los últimos 10 años. Desde el año 2012 se han multiplicado por 10. Este año la previsión es que superemos los 550 millones de euros, que es una barbaridad. Pero bueno, gracias a vosotros, gracias al mercado, gracias a que los costes de la electricidad son cada vez más altos, del combustible, y cada día más instalar un sistema de almacenamiento
es más interesante y se amortiza antes. Es una de las cosas que hablaremos hoy para el caso particular de la gente que trabaja con un generador. Todo se diseña en Holanda, es una empresa familiar, entre Matthijs y Reinout lo deciden prácticamente todo, y todo se fabrica en Holanda. Perdón, todo se fabrica en Asia. 5 años de garantía para todos los equipos electrónicos, 3 para las baterías de litio, 2 para el plomo ácido, fallos, las garantías siempre por fallos de fabricación. Y os recomendamos siempre que compréis localmente. Hace unos años no era fácil encontrar distribuidores Victron en Latinoamérica, hoy en día los hay en todas partes. Cualquiera que esté comprando desde Norteamérica o desde Europa o desde cualquier otro sitio, contactarnos, seguro que podemos llegar a un acuerdo sin problemas y tendréis un servicio más personalizado por parte nuestra. Ok. Hasta aquí la presentación de la empresa, siempre muy rápida, solo para daros una pequeña pincelada. Quien tenga más interés, hay toda la documentación que queráis en Internet. Y hoy el tema que más nos ocupa es la hibridación de generadores. Hemos decidido, ya habíamos hecho algún webinar referente a esto, hemos decidido complementarlo porque después de la visita que hicimos a Holanda hace un par de semanas, hemos descubierto que prácticamente el 20% de las ventas que se hacen son para empresas que están vendiendo este tipo de sistemas. Estos sistemas se han hecho cada vez más populares, básicamente porque el costo del combustible se ha incrementado tanto que las amortizaciones se hacen cada vez más y más rápidas. Durante la semana que estuvimos en Holanda, tuve la oportunidad de hablar con algún cliente, con un cliente en concreto, que me explicaba que habían empezado a hacer este tipo de soluciones y a ofrecerlas, y que uno de sus clientes había amortizado el sistema en un año. Caso excepcional, principalmente porque el generador que tenían y estaban trabajando estaba sobredimensionado. No es un caso aislado, ocurre muy a menudo. Tenemos un generador de 20 o 30 o 50 kVA que la mayoría del tiempo funciona a 10 kVA o a 20 kVA, lo cual no es bueno para el rendimiento, no es bueno para el generador y instalando sistemas de almacenamiento acoplados con esos generadores podemos tener una rápida amortización y asegurarnos tener siempre energía sin cortes, sin ningún tipo de problema y optimizar los gastos de operación y mantenimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque podemos hacer toda la programación del sistema de almacenamiento, luego veremos cómo y dónde, para que ese generador únicamente funcione siempre dentro del rango óptimo de trabajo, que habitualmente, por lo que dicen los fabricantes de generadores, está entre un 70 y un 80%. De manera que cuando arranca el generador, funciona dentro de ese rango, aprovechamos para transferir toda la energía a los consumos, cargamos baterías, cuando las baterías están cargadas, automáticamente se da la señal al generador de que se pare hasta el siguiente momento. Esta sería una configuración típica en la que vemos un multiplus, podría ser un 4, podrían ser varios multiplus o varios 4, vemos un controlador de carga, podrían ser muchos controladores de carga y un banco de baterías. En este caso serían OPZs. A día de hoy la mayoría de clientes están optando por el litio. Lo que os decimos siempre, hacer un sistema piloto, hacer las pruebas e iros a buscar clientes. Cualquier cliente que tenga un generador que está funcionando muchas horas, cuantas más horas esté funcionando, antes amortizará. Y es un cliente que va a estar mucho más contento, va a escuchar mucho menos su generador y va a haber un ahorro directamente a los pocos días de estar funcionando, de que ese generador, en vez de funcionar 24 horas o 10 horas o 14 horas al día, va a acabar funcionando 3 o 4 horas de media. Siempre en este caso, en el caso que tengamos un sistema de baterías y carguemos únicamente desde el generador. Si además tenemos
paneles fotovoltaicos y controladores de carga, el generador aún va a funcionar mucho menos. Este es un ejemplo de un cliente en Perú. Cummins es un fabricante que todos conoceréis de generadores. Los fabricantes de generadores están ampliando el abanico de oportunidades de negocio que tienen, porque la venta de generadores no va a desaparecer, pero sí que cada vez las soluciones de almacenamiento pues, son más competitivas y entonces están buscando nuevos nichos de negocio. ¿Por qué no acercarte al mismo cliente al que le has vendido un generador, ofrecerle un sistema de almacenamiento y no por eso vas a dejar de venderle el generador porque ya lo tiene y vas a poder venderle un sistema de almacenamiento para que su sistema trabaje más óptimamente? ¿Ok? Es un pequeño vídeo de un par de minutos. Podemos ponerlo para que lo veáis un poco. Bueno, hablan de un 70% de ahorro de combustible directamente. Es un dato que hoy escuchamos mucho en los clientes que ofrecen este tipo de soluciones, así que debe de ser un dato muy real. Evidentemente, cuando funciona menos horas el generador, también hay que hacerles menos mantenimientos, así que todos son beneficios. Aquí veis un caso típico, esto sería un trifásico, algo muy parecido a lo que hay en esa instalación, con un sistema de monitoreo. Todos estos sistemas se pueden precablear, premontar y preprogramar en vuestra oficina, de manera que cuando lleguéis a las instalaciones sea muy fácil hacer el acople. ¿Ok? Y luego tenéis, evidentemente, en la mayoría de casos os vamos a recomendar que instaléis un sistema GX para tener todo ese control remoto y poder hacer cualquier ajuste que haya que hacer posteriormente sin necesidad de desplazaros a la instalación. Y tenéis el control total desde el generador, desde el GX. Si tenéis acceso, se puede arrancar y parar el generador, se pueden cambiar los parámetros de por qué arranca o por qué para, y es algo de lo que vamos a ver hoy. Hemos visto en el caso anterior un sistema tipo con acoplamiento en DC. Este sería un sistema tipo con acoplamiento en AC y en DC. Se puede hacer cualquier combinación. Todo depende del tipo de instalación que tengáis y de las necesidades del cliente.
¿Cuál es el funcionamiento, cuál es el principio básico para poder hacer este tipo de instalaciones? Pues es trabajando una función que se llama peak shaving y que trabaja con el uso del Power Assist, que es una de las funciones que hay disponibles cuando se hace la configuración de nuestros sistemas de almacenamiento de energía. ¿De qué manera? Se puede limitar la cantidad de potencia que tú estás tomando de la compañía eléctrica. En el caso de que tuvierais compañía eléctrica y suponer que no pudierais tomar más de 40 amperios o del valor que fuese, y que si tomaseis más, pues os penalizarían. O en el caso de un generador, que tengáis un generador que os pueda dar como máximo 40 amperios y que si empezáis a pedirle más de 40 amperios, lo que va a ocurrir es que ese generador va a empezar no os va a poder suministrar la energía dentro del rango de tensión y de frecuencia adecuados para que funcionen los consumos. Con este tipo de configuración, lo que podemos hacer es limitar esa potencia y en caso de que en algún momento hubiera una demanda superior en la parte de las cargas, pues esa demanda superior se podría suministrar desde el banco de baterías a través del sistema de inversores cargadores, sumando esa energía a la que viene desde la entrada de alterna, en el caso que nos ocupa un generador. Para esas cosas hay que tener en cuenta el banco de baterías que instalamos. La energía tiene que salir de algún sitio. A veces, si no tienes en cuenta esas cosas, pues cuando necesites ese extra de energía, puede ser que tu banco de baterías no pueda proporcionar esa energía durante mucho rato. Pero, bueno, sería otra de las opciones. Y esto es básicamente cómo funcionaría el sistema. Tenemos un generador instalado en una instalación, está funcionando constantemente alimentando consumos. Supongamos que la máxima potencia que puede dar son 50 amperios y que en algún momento tú en la salida necesitases 62. El Power Assist os puede ayudar a no tener que comprar un generador más grande, sino tomar esa energía desde el inversor, desde las baterías. ¿Ok? Y una vez el consumo esté por debajo de lo que necesitamos, pues si la batería está cargada, lo que haríamos sería avisar y decirle al generador que dejase de trabajar. ¿Cómo haríamos esa configuración? Pues básicamente hay dos maneras. Se puede hacer con el ViConfig, que es uno de los programas gratis que ofrece Victron. Recordar que siempre necesitáis un conversor MK3 y necesitaríais ese programa instalado en vuestro computador, conectaros al bus VE y hacer esa configuración a través de ese programa. Recientemente hemos empezado a añadir, ya era por lo menos un par de años, el Victron Connect también puede hacer esas funciones. No puede hacerlas todas las que se pueden hacer, todas las configuraciones que se pueden hacer desde el ViConfig, pero estamos muy cerca de ellos. ¿Cómo sería en ese caso? Pues exactamente igual. Necesitamos siempre un MK3. En este caso lo conectaríamos al computador y trabajaríamos con el programa Victron Connect. O también se podría hacer con un cable OTG, on the go, con Android y exactamente la misma configuración desde el celular, que a veces es más cómodo. Y aquí sería cómo podríais ver las dos opciones, bien fuera con el ViConfig, bien fuera con el Victron Connect. Aquí es donde limitaríamos la corriente de entrada de alterna, fuese AC1 o AC2, depende de dónde conectéis el generador, y podríais variarlo al valor que necesitaseis. Y en la siguiente pestaña, en la pestaña del inversor, en los ajustes del inversor, es donde activaríamos el Power Assist o lo desactivaríamos y podríamos tener hasta el doble de la potencia que tiene el inversor para alimentar para trabajar en paralelo con la entrada de alterna.
Todo esto se basa en tener un control del generador. Hay que controlar el generador automáticamente para que el generador funcione únicamente cuando lo necesitamos y bajo los parámetros que a nosotros nos interese. ¿Cómo vamos a controlar el generador? Pues todos los inversores cargadores de Victron, todos incorporan dentro del equipo un relé auxiliar libre de tensión que podemos usar para arrancar y parar un generador. Aquí os lo marcamos, lo que sería en un 4 o en un multiplus. En este caso es un multiplus porque solo tiene una entrada de alterna. Pero muchos de nuestros componentes incorporan ese tipo de control, ese tipo de relé seco que podéis utilizar para lo que queráis. Una de las aplicaciones más clásicas es controlar un generador. Aquí veis, por ejemplo, en un Phoenix Inverter o en los controladores de carga más grandes o en los monitores de batería de la serie BMW. Pero en el tipo de sistema que vais a tener, en general hemos dicho que vais a tener un dispositivo GX y si tenéis un dispositivo GX es este el que se tiene que encargar de hacer el control del generador. En la primera versión del GX, que es el Color Control, esta es la parte de atrás, hay un relé seco que podéis utilizar para ello. Si nos vamos al Venus, ya tenemos dos relés libres de tensión que podríais utilizar. Y si nos vamos al Cervo, seguimos manteniendo esos dos relés programables, que lo que os decía, habitualmente lo que van a hacer es controlar la activación el control del generador para que arranque, para que pare. Podríamos utilizarlo para alarmas, para cualquier otra aplicación que queráis. Y aquí podéis ver algunas de las funciones que tiene el generador, que podemos programar en el generador. Se le puede programar que haga test, se le puede programar que arranque en función del consumo que haya en la carga durante un determinado tiempo, o que arranque en función del estado de carga de la batería. Se pueden hacer múltiples configuraciones. Entonces, buscar la más adecuada para vuestro cliente y a partir de ahí tendréis un sistema, habréis hibridado un generador. Habitualmente, lo que se suele hacer es que, o bien, si el consumo es muy grande y la batería está descargándose muy rápido, le voy a decir al generador arranca, porque no quiero descargar mi batería muy rápido porque sé que dentro de 10 minutos o de media hora voy a tener que arrancar el generador. Y la otra opción de arranque de generador, pues habitualmente es cuando el estado de carga de la batería es muy bajo. Por debajo dependerá de si estáis trabajando con plomo ácido o con litio. Pues con plomo ácido habitualmente un 50%, con litio pues ahí tendréis que definir vosotros si queréis descargar un 60, un 70, un 80, un 90%. Pero cuando demos la señal de arranque al generador, el generador va a estar trabajando dentro de ese rango óptimo de trabajo, en ese 70, en ese 80%, lo que os recomiende el fabricante del generador, y funcionará. Toda esa energía la aprovecharemos para alimentar consumos y para cargar baterías. Y una vez esté el sistema cargado, pues podremos parar el equipo y continuar trabajando normalmente. Más ajustes. Aquí podéis ver todo lo que se podría hacer. Estos son las capturas de pantalla del menú del GX. También se puede hacer que no funcione durante unas determinadas horas, por ejemplo, por la noche. Si estás en una zona más con vecinos, probablemente no vas a querer que funcione según qué horas y entonces activarás el Quiet Time pues desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana o algo así. Las posibilidades de configuración son muchas. Y paralelamente a la configuración del arranque y el paro del generador en el GX,
Esta es la gama de GX que ofrecemos. El Octo ya prácticamente no lo tenemos disponible, pero el Venus, el Color Control y el Cervo, que es el que principalmente os vamos a recomendar para las nuevas instalaciones. Es el nuevo equipo, es el más potente, lleva Wi-Fi, lleva Bluetooth, lleva más entradas que cualquier otro, así que sería nuestra recomendación. Aquí podéis ver algunas capturas de pantalla del tipo de cómo veríamos las diferentes configuraciones de un sistema. Y aquí, muy interesante, podríamos ver 4 sensores de combustible en un barco. Esto es un barco ya de un tamaño importante, tiene un 4 de 5000, tiene un pequeño sistema fotovoltaico, tiene su banco de baterías y aquí podemos ver las aguas sucias, el agua dulce que tiene, el combustible que le queda y el aceite. Todos datos súper importantes. Estás en un barco, no quieres quedarte sin combustible, quieres saber que te queda un 20, que te queda un 15 o que te envíe una alarma si llegamos por debajo de ese nivel, que es algo que también se puede hacer. Se puede ver esa representación de los depósitos de diferentes maneras. Esta sería otra manera de verlo en pantalla y esta sería otra más. También se pueden añadir varios sensores de temperatura, hasta 4, para temperatura ambiente, para cualquier cosa que necesitéis medir la temperatura, por ejemplo, de las baterías, por ejemplo, de los módulos fotovoltaicos. Este sería el sensor de temperatura que necesitaríais, pero Victron en su idea de tener protocolos abiertos y de trabajar con empresas que nos parecen súper interesantes, desde hace unos meses se puede trabajar con este sensor de temperatura inalámbrico. Es de una empresa que se llama Ruby. Es un sensor muy fácil de instalar. Y estoy buscando porque tengo yo uno por aquí. Exactamente. Sería un dispositivo como este. Este es el normal, luego está el Pro. La diferencia es que uno te da la temperatura y la presión atmosférica y el otro te da también la humedad relativa y un sensor de movimiento. El movimiento aún no lo podemos visualizar en el VRM, todos los demás parámetros sí. Y así sería como veríais esos sensores dentro del VRM. Si alguien no los ha visto, es un sensor súper interesante, poco costoso y lleva dentro una pequeña batería que según Ruby dura hasta un año. ¿Ok? Y en el mismo Cervo tenemos las entradas resistivas configurables para los sensores de los depósitos de combustible, de agua, de aguas residuales, de depósito de aceite, de lo que queráis. Y aquí tenéis las dos normas que cumplen y que podéis seleccionar cuando hacéis la configuración, o bien los europeos o bien la norma estadounidense. En el vídeo que hemos visto antes, Heraldo lo comentaba. ¿Ok? Aquí sería la pantalla de configuración que veríais en el Cervo GX. Y estos son los adaptadores resistivos en el caso de que necesitéis monitorear más depósitos. Se pueden llegar a monitorear hasta 16, si no me equivoco. Y todo ese sistema de monitoreo habitualmente va a estar instalado, vais a tener estos sistemas instalados en lugares donde va a haber o bien va a haber internet, va a haber conexión por cable o va a haber Wi-Fi. O siempre podéis instalar un GSM GX en el caso de que no haya internet ni Wi-Fi, pero sí que haya señal de celular. Y si no tenéis ninguna de esas opciones, siempre podéis instalar una micro SD dentro del GX. Todos los GX llevan esa ranura para poder insertar esa tarjeta. Y podéis almacenar datos durante años. De manera que el día que vayáis a la instalación podéis descargar esos datos en vuestro computador y cuando lleguéis a la oficina podéis subir esos datos a la plataforma VRM. Este es el vídeo que hemos visto antes de
justo antes de que empezara este webinar. Lo podéis ver tantas veces como queráis en nuestro canal de YouTube de Victron LATAM. Y aquí una de las aplicaciones de los sensores de combustible, que sería, por ejemplo, arrancar una bomba. Se puede arrancar una bomba en función del nivel del tanque, del nivel del depósito. Pues, ¿en qué situación? Pues una situación clásica es el depósito se ha vaciado, arranco una bomba para que me vuelva, que está conectada a un pozo de agua para que me vuelva a llenar ese tanque de combustible. Otra aplicación sería, mi tanque está muy lleno porque se llena automáticamente desde la aportación de un río o cualquier otra cosa. Voy a aprovechar para regar el campo o para hacer cualquier otra aplicación y descargar, vaciar ese tanque de combustible. También este menú está dentro del dispositivo GX. ¿Qué aplicaciones? Estas son algunas de las clásicas. La aislada es de las más clásicas para sistemas de emergencia, en construcción. En muchas ocasiones veis lugares que están construyendo un edificio, tienen un generador de 50, de 100 kVA que durante el día está más o menos bien aprovechado. A la que llega la noche, igual ese generador sigue funcionando para alimentar 4 luces y los sistemas de seguridad. Un sistema de ese tipo no tiene mucho sentido, así que instalar un sistema de almacenamiento, hibridar ese generador, tiene todo el sentido del mundo. En agricultura, en piscifactorías, en telecom, en usos militares, en mini redes, en minería, básicamente en cualquier instalación donde el generador funciona durante muchas horas. Hasta aquí la parte teórica. No es algo muy complicado, la verdad es que es algo bastante sencillo, que la que lo hagáis un par de veces entenderéis súper claro y tendréis muy clara la idea y las diferentes aplicaciones y a qué tipo de clientes podéis acercaros. Podéis acercaros a fabricantes de generadores y hacer un acuerdo con ellos. Podéis acercaros a distribuidores de generadores que ya tienen 500, 5.000 clientes y que pueden volver a contactar a cada uno de ellos y ofrecerle un sistema de este tipo, trabajar conjuntamente con ellos. Más información en nuestros canales. Estos son los canales de información desde Holanda. Siempre los ponemos aquí, nunca está de más recordarlos. Y los que hemos ido desarrollando para vosotros, especialmente para el mercado de Latinoamérica y el Caribe. Seguirnos, veréis este webinar, podréis estar al día de los siguientes webinars o de cualquier actividad que hagamos. Podéis seguirnos en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, que es donde principalmente vamos poniendo todas estas, tanto los vídeos como las publicaciones de los siguientes webinars o actividades que hagamos. Y para quien no lo conozca y tenga interés en ver el catálogo completo de Victron, podéis ir a nuestra página web. Si seguís este enlace, podéis descargaros la lista de precio de venta al público para ver el catálogo completo de todos los productos que podemos ofreceros. Y algunos ejemplos de los más interesantes para mí, para los que no los conozcan, libros técnicos que os van a ayudar a mejorar mucho las instalaciones y libros técnicos con esquemas y con diseños ya de sistemas tipo para diferentes aplicaciones y nuevos que irán llegando y que os iremos manteniendo al día. ¿Ok? Pues hasta aquí la parte que a mí me corresponde. Ahora vienen dos presentaciones súper interesantes de casos reales, de casos prácticos. Así que paso el control del webinar a mis compañeros. No sé si va a ser Jorge o David quien haga ahora la presentación. Sí, David. Bueno, sí, ahora voy a comenzar con mi presentación. Gracias, David. Bueno, primeramente, un saludo a todos. Mi nombre es Jorge, soy gerente de ventas de Victron para algunos países de Sudamérica, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Después voy a pasar mi contacto. Vamos a comenzar aquí con la presentación.
el intuito de esa presentación es hacer algo un poquito más práctico, algunos ejemplos de aplicación. Y yo quería dar un foco mayor a sistemas portátiles híbridos que en su mayoría llevan un sistema o un grupo generador. En algunos casos lleva solar, en algunos casos no. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Ahí se ve. Bueno, gracias, David. Bueno, ¿por qué colocar un sistema en un container? ¿Por qué colocar un sistema portátil? Bueno, primeramente porque ya es portátil. Facilita el control de temperatura, que eso es muy importante para que los inversores, las baterías trabajen a una temperatura adecuada, lo que representa una mayor vida útil de todos los equipos electrónicos. Y también en el caso de las baterías, especialmente en el caso de baterías de plomo ácido, aumenta mucho la vida útil de la batería. También un sistema montado en un container es un sistema plug and play, o sea, básicamente llegas al lugar, lo conectas y ya funciona. También es un sistema escalable, o sea, quiere decir que si yo necesito un sistema de mayor potencia, de mayor tamaño, yo puedo agregar containers o agregar racks dependiendo del tipo de sistema del que estoy hablando, para aumentar la potencia o el tamaño del almacenamiento de cada container en un conjunto. Ese es un ejemplo de muchas veces cuando hablamos en un container, bueno, tienes un espacio limitado de baterías. Yo voy... Disculpa aquí. Ese ejemplo aquí muestra cómo se puede aumentar el tamaño del sistema, colocando un sistema en donde las placas se puedan abrir y se puede aumentar la área en la cual inciden las placas. Ese es un producto comercial, no solamente de una empresa, hay varias empresas que ofrecen diferentes soluciones. Y bueno, aquí vemos el sistema de almacenamiento de energía con productos Victron, con controladores de carga, inversores y un grupo generador. Es un buen ejemplo de lo que puede ser ofrecido para sus clientes, ya sea como un producto de fábrica, también como un producto personalizado. ¿En dónde aplico esta solución? Bueno, esa solución de tipo rack, de tipo container, es una solución muy interesante. Y en dónde se puede aplicar, ¿no? ¿Qué tipo de solución se puede llevar a diferentes industrias? Bueno, una de las aplicaciones para este tipo de producto es llevarlo en condominios, en construcciones, en zonas aisladas, servicios viales, mineros y petroleros. Ya he visto que, por ejemplo, en el sector minero y petrolero se usan bastante este tipo de equipos y con potencias ya considerables. Y claro que también en la industria agrícola, ¿no? En la industria pecuario también, en todo lo que es relacionado a la agroindustria, bueno, pues son productos muy interesantes. ¿Y cuáles son los beneficios de este tipo de solución? Pues se reduce el costo de logística en hasta el 90%, porque aun cuando tengas un grupo generador, el grupo generador puede ser solamente como un sistema de respaldo, entonces no necesitas estar llevando gasolina el tiempo entero para colocar en el tanque de diésel o de gasolina del generador. También reduces 12 veces el mantenimiento del sistema, porque vas a dar prioridad para el grupo de almacenamiento. Eso quiere decir que en lugar de trabajar, no sé, 24 horas por día un generador a diésel, vas a trabajar 1 hora por día, entonces, o menos. Entonces, eso reduce considerablemente el mantenimiento de ese tipo de equipos. Y también se eliminan los cortes de suministro, ya que un grupo de almacenamiento de energía
teniendo, por ejemplo, también un grupo fotovoltaico, hace que ese sistema sea mucho más confiable. Entonces, hay veces que ya me han contado que tienes un grupo generador y cuando el grupo generador tiene que funcionar, no funciona. Bueno, estos sistemas son confiables y más robustos, entonces puede eliminar el costo con el corte de suministro de energía. Y también, obviamente, se reduce el gasto de combustible, ¿no? Si tienes un sistema con un sistema de almacenamiento de energía, por ejemplo, un fotovoltaico, puedes reducir considerablemente el gasto con combustible, todavía más tratando de países en donde el gasto con diésel, el gasto con gasolina es muy alto. Un ejemplo práctico, esos son proyectos y sistemas monofásicos o trifásicos híbridos que están siendo comercializados en Argentina por esa empresa aquí que se llama Nuke. Básicamente es como si fuera un pequeño container, un rack, en donde se coloca un sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo se ve aquí, del lado derecho, en la pared izquierda del rack, y un inversor cargador acoplado a unas baterías de litio, y también en algunos casos se puede colocar un generador a diésel para llevar energía, por ejemplo, para canteros o también para obras viables o obras en carreteras, obras en calles de difícil acceso, sin acceso a la red eléctrica, donde va muy bien este tipo de producto. Esos son diferentes productos que esa empresa ofrece, ¿no? Puede ser un sistema monofásico, trifásico. Lo que me gusta de esta tabla es que se puede ver cómo se pueden ofrecer diferentes potencias, desde 5 kilowatts hasta 45 kilowatts, que son potencias, vamos a decir, no muy grandes, pero bastante comunes, que ya se pueden usar para alimentar bastantes equipos electrónicos y bastantes cosas que el usuario puede usar. Hasta una pequeña comunidad, un pequeño pueblo, con 30 kilowatts perfectamente puede alimentar algunas casas y las necesidades básicas de una familia, ¿no? También el tamaño de las baterías puede variar, se puede colocar más o menos baterías. El grupo generador puede ser desde 5 hasta 100 kilowatts para ese producto, y el grupo solar desde 10 kilowatts o menos de 10 kilowatts hasta unos 30 kilowatts. Claro que el sistema fotovoltaico muchas veces está restricto por el tamaño que se le puede poner placas, ¿no? Pero ya vemos algunas soluciones como las que mostré, en donde se muestra formas ingeniosas de aumentar el tamaño del campo fotovoltaico. Entonces, que muchas veces esos productos, sí existen los productos que ya son de fábrica, pero generalmente las empresas los pueden personalizar para atender funciones y aplicaciones específicas que, claro, varían conforme cada caso. Este es un proyecto trifásico solar que también tiene un inversor on-grid que está en Bélgica. Vean que es un sistema que está acoplado a la red y tiene un switch de transferencia, ¿ok? Este caso es un caso particular, es un caso específico para un país de Europa. En algunos casos se puede colocar la red eléctrica en la entrada del inversor cargador. Por ejemplo, si fuera un 4, el 4 recuerden que tiene 2 entradas CA, puedo colocar en una entrada CA la red eléctrica y en la segunda entrada CA el generador a diésel. Y bueno, eso hace que este esquema intenta ver la flexibilidad de la solución, que muchas veces por legislación, por normas específicas del país o hasta del estado, hasta de la propia ciudad, se pone el equipo en diferentes topologías, ¿no? En ese caso, cuando la red eléctrica está funcionando, pues las cargas críticas y las cargas no críticas consumen la energía directamente de la red eléctrica. Cuando cae la red eléctrica, el switch de transferencia pasa a alimentar las cargas de las baterías y del generador a diésel. Y también ese sistema tiene un inversor on-grid
que se encuentra en la salida de los inversores cargadores, que también va a alimentar las cargas aun cuando no haya energía de la red eléctrica. Para saber un poco más sobre inversores on-grid, para quien no vio el webinar anterior sobre cómo acoplar un sistema on-grid en un sistema de almacenamiento de energía, bueno, les recomiendo que vean este webinar. Está disponible en el YouTube. Entonces, bueno, por ahí van a ver más informaciones sobre cómo llegar a este tipo de solución. Otro proyecto que se me hace también muy interesante, que tiene que ver con hibridización de los sistemas, es colocar un generador a diésel y adaptar ese generador a diésel para tener junto un sistema de almacenamiento. Como ya comentamos, eso hace que el sistema de generador a diésel se use menos, haya menos mantenimiento, o también haya una mejor administración de la energía a lo largo del día. En algunos casos, el almacenamiento se usa en la noche, cuando es área residencial, y durante el día se usa el generador a diésel para alimentar las cargas y también para recargar las baterías que van a funcionar en la noche. No importa el tipo de generador a diésel o el tipo de generador que tengamos en la entrada de ese sistema, ¿no? Esos aquí son de la misma marca, pero podría ser un generador de otra marca. Entonces, eso hace este tipo de producto muy adaptable a diferentes tipos de situación. Disculpen, un poco de gripe aquí. Y hace que pueda adaptar esa situación a diferentes tipos de situaciones y tamaños de generadores, ¿no? En ese caso tengo un generador trifásico con un sistema trifásico de Victron Energy, un bypass de transferencia, alimentando cargas y diferentes circuitos en la salida. En ese caso tiene batería UPS, pero podría también usar una batería de litio, que para sistemas de containers son sistemas más que ocupan menos espacio y también tienen menos peso en comparación a una batería de plomo ácido. Y los incito a que personalicen su solución, coloquen un solar, coloquen un generador a diésel. Dependiendo de la situación, conviene colocar o no un fotovoltaico o un generador a diésel, ¿no? Todo depende del tipo de situación en el cual se trate, recordando que podemos alimentar las cargas de diferentes fuentes de alimentación, como un sistema fotovoltaico, en el caso de ese gráfico amarillo, un sistema con generador a diésel, que sería ese gráfico rojo, y alimentado por las baterías, que sería el caso de ese sistema en azul. Este proyecto en sí, al final del proyecto, le quitaron el generador a diésel porque el cliente no quería saber más nada de combustible, de diésel, pero es un muy buen ejemplo de cómo podemos hacer un proyecto exclusivamente solar que tenga un retorno de inversión muy atractivo. Este sistema es un sistema de 45 kVA que está en Bahía, en el estado de Bahía, que está en el noroeste de Brasil. Está totalmente fuera de la red. Es una hacienda en donde se cosecha o se tienen borregos y también un pez amazónico que se llama, creo que pirarucu. La lista de equipos son 3 inversores de 15 kVA, un sistema trifásico de 45 kVA, son 5 controladores de carga, 250-100, y baterías de tipo OPS y, bueno, un sistema de monitoreo que sería el color control, que es el que está aquí en ese cuadro. El local de instalación está muy bien hecho, o sea, fue creado un sistema, una casa específica para ese sistema, con internet y también con una buena ventilación. Es muy importante que tengamos una ventilación apropiada, especialmente, como ya dije al comienzo, para que el sistema tenga un mejor rendimiento y también una mayor vida útil. Ese es el esquema eléctrico original, donde había 2 generadores a diésel, uno de 36 kVA y otro de 7 kVA.
Personalmente yo recomendaría siempre colocar el generador a diésel porque, bueno, imagínate que tienes que hacer un mantenimiento preventivo de alguna batería, pues hasta hacer ese mantenimiento preventivo, esa hacienda se va a quedar sin energía. ¿Por qué? Porque no tiene generador, ¿no? Entonces, bueno, aún para cuando el sistema funcione perfectamente, en algunos casos sí se necesita usar el generador a diésel y para eso, bueno, si se le puede colocar, aunque sea un pequeño generador, pues no es mala idea, ¿ok? Pero bueno, ese es el proyecto original. Vamos a dar foco a la planilla financiera, ¿ok? El consumo del combustible que tenía ese cliente, un generador a diésel, antes de colocar el sistema fotovoltaico ya tenía un generador a diésel y consumía 3,000 litros de combustible por mes. Eso fue hace ya 4 años. Y el costo de combustible en aquella época era 3,30. Ojo, ahora el costo de combustible a diésel en Brasil debe rondar en torno de unos 5 reales. O sea, ya aumentó considerablemente el valor, ¿no? Y el costo mensual de combustible, considerando el precio de 3,30, sería de 9,900 reales. Eso quiere decir que en 5 años, haciendo una simple matemática, el costo de combustible sería de 594,000 reales. Fuera el costo con llevar el combustible y hacer el mantenimiento del generador a diésel, que es de 48,000 reales. A eso yo le agrego el costo de comprar un generador a diésel, que es 70,000 reales. Eso quiere decir que en 5 años yo voy a tener un costo total de 712,000 reales, ¿ok? Y el sistema fotovoltaico sin generador a diésel, porque en ese caso no lo quiso colocar el cliente, el costo fue de 345,000 reales. Estos son números reales. Eso quiere decir que el retorno de la inversión para ese cliente fue de menos de 3 años. Y todavía considerando, y la verdad, no considerando la inflación del combustible a lo largo de los últimos 4 años. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es mostrar al cliente no el número inicial de inversión que él va a tener, sino los números de economía que va a tener a lo largo de los años. Lógicamente que si yo llego con el cliente y le muestro 345,000 dólares o reales o lo que sea versus 70,000, pues se va a asustar y no va a querer ni saber nada de ti. Entonces, bueno, si le muestras una planilla como estas, que es muy fácil de crear, pues es fácil de convencerlo si le dices que en 5 años va a gastar 712,000 y en 5 años solo va a gastar 345,000. Fuera que ese número, después de 5 años, va a ir aumentando si fuera un generador a diésel. Y la vida útil de un sistema como este es de más de 10 años. Inclusive esa batería OPCS también fue proyectada para durar más de 10 años. O sea, ese cliente está muy contento y seguramente con seguridad, mostrando esos números, él le hizo una buena opción comprando un sistema fotovoltaico y sustituyendo el generador a diésel, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía para pasar para ustedes. Ahora David Gutiérrez va a hablar nuevamente con ustedes. Este es mi contacto, jorge.ortiz@victorenergy.com. Para asuntos en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guyana, pueden entrar directamente en contacto conmigo a través de mi email. Y bueno, les agradezco hasta ahora y te cedo la palabra, David. Muchas gracias. Espero que ahora se escuche mejor. Muchas gracias, Jorge. Se escucha mejor. David, disculpa que te interrumpa. Hay 5 personas con la mano levantada. Al acabar la sesión responderemos esas preguntas en directo, ¿de acuerdo? Estar Muy bien. tranquilos, pero bueno, eso lo haremos luego. Por favor, David, adelante. Perfecto, muchas gracias, David. Muy bien. Ahora les voy a mostrar el caso de éxito de este hotel del que veíamos el VRM. Es muy interesante porque aquí pudimos hacer, como ya tiene
casi 2 años operando, pudimos hacer un análisis de retorno de inversión también y poder analizar los costos de la instalación del sistema. Como les decía, este es un hotel que está en Yucatán, un hotel muy bonito. El nombre es Destino Mío. Está prácticamente, es como una hacienda, tienen un propio huerto, tienen varios cenotes. Es un área bastante interesante de visitar. Y pues bueno, ellos en su primera etapa instalaron un generador de 45 kV, 75 kVA, que es este generador, que es aquí un generador Cummins, y ellos querían en un principio durante la construcción operar con el generador. Entonces, a través de uno de nuestros embajadores, distribuidores, llegaron a nosotros y bueno, les ofrecimos una solución que pudiera hacer Power Assist durante las horas críticas de consumo y que durante las horas más bajas pudieran estar operando desde los inversores. Evidentemente, cuando el hotel estuviera en operación, pues el sistema tenía que crecer. Y eso es algo que también les interesó mucho, el tema de la flexibilidad, que es muy sencillo hacerlo con Victron. Entonces, se instaló un sistema de 30 kVA, tenemos algunos controladores de carga, baterías de litio, y el costo de este sistema ya instalado para el cliente es aproximadamente de $142,000. 1 año y 3 meses después, sucede lo que les platico, el sistema necesita crecer, y crecer al doble de potencia, no necesitas crecer esta flexibilidad con Victron para poder crecer el sistema. No necesitas comprar otra vez los controladores de carga MPPTs, no necesitas monitoreos, simplemente es agregar más inversores en este caso y crecer al doble de potencia, pues le salió en $24,000 únicamente, ¿no? Que es una fracción realmente de lo que fue el primer sistema, creciendo al doble de potencia. Entonces, al día de hoy, es un sistema ya de 60 kVA, agregaron 36 paneles más y el sistema se ve de esta manera. Así se ve el sistema ya instalado. Completo, todo el sistema les ha costado $166,000. La instalación de los módulos, inversores, baterías y demás. Esto está en una caseta. El sistema está descentralizado, como les digo, es una hacienda. Entonces, desde aquí hasta las casas, que son las habitaciones, pues hay varios metros de distancia. Por ahí se ven los inversores, los controladores. Y bueno, muy interesante poder hacer un análisis del último año en los datos que nos entrega el VRM. Es una herramienta muy interesante porque nosotros vamos a tener un desglose completo de la energía que hemos generado y de dónde la hemos estado utilizando. Por ejemplo, aquí vemos dos cosas, un color azul y un color amarillo. El color amarillo indica la energía que ellos han consumido directamente desde generación solar, y en color azul lo que han consumido desde la batería. Si hubiera consumo del generador, lo veríamos en color verde, pero es que el sistema ha funcionado tan bien que el generador no ha operado prácticamente nada más que para mantenimiento. Entonces, ellos están consumiendo al día de hoy, bueno, en estos últimos 365 días, 37 megawatt-hora. Sin embargo, su sistema está diseñado para poder entregar hasta 113.6 megawatt-hora. El hotel acaba de abrir hace poco, entonces se espera que este consumo vaya a crecer. Evidentemente, los retornos del sistema que ya está instalado van a mejorar en el tiempo conforme aumente el consumo del sistema. Beneficios, pues tenemos esta flexibilidad para poder crecer de manera que nosotros queramos. Si necesitamos más baterías, pues agregamos más baterías. Si necesitamos más paneles, se agregan únicamente los MPPTs. Si necesitamos más potencia, se agregan únicamente los inversores. Tenemos una flexibilidad muy amplia. Y la tercera ventaja, pues es que ellos pueden descentralizar el sistema. Ellos pueden empezar a instalar inversores de on-grid, como vimos en el webinar anterior, y poder descentralizar esa generación. Entonces, lo que produzcan estos inversores de on-grid acoplados al sistema de Victron, pueden estar entregando energía fotovoltaica para consumo directo, sin necesidad de tener una red eléctrica conectada al sistema.
y bueno, hacer microredes muy interesantes, ¿no? Ya en el tema del análisis financiero hicimos dos cosas. Una fue estimar cuánto hubiera costado meter la red eléctrica, que para México nosotros tenemos que, si quieres instalar una red eléctrica donde no hay suministro, tienes que hacer toda la infraestructura eléctrica, después regalar prácticamente todo esa instalación al suministrador y ellos pueden hacer con esos cables, pues pueden hacer lo que ellos quieran. Pero bueno, meter la red eléctrica era una locura, era muy caro, tenían que desforestar la selva, les iba a tomar muchísimo tiempo, entonces decidieron poner un generador de diésel. En el generador de diésel, nosotros estamos considerando un precio promedio del diésel. Realmente no, esto se hizo ya hace un par de meses atrás. Seguramente al día de hoy puede que haya aumentado un poco. Hicimos el análisis pensando que el generador opera en su máxima curva de eficiencia y sobre un consumo de 37 megawatt-hora al año. En ese sentido, en 5 años, ellos hubieran gastado aproximadamente operar con el generador, esto sin pensar que el generador se les pudo haber parado en algún momento del día y dejar sin electricidad al hotel, o demás riesgos que pueden tener, ¿no? El tema del mantenimiento, tema del transporte del diésel. Entonces, en ese sentido, sin considerar otras variables, estamos diciendo que en 5 años estimamos que operar con generador de diésel hubiera costado $184,000. Y el sistema que ya tienen actualmente, todavía agregando una tarifa de mantenimiento del solar, del sistema eléctrico, pues bueno, ellos estarían gastando $171,856 en 5 años. Ahora imagínense si ellos estuvieran consumiendo esos 113 megawatt-hora al año, pues este retorno de inversión se haría mucho, mucho más pequeño, ¿no? Si ya de por sí 5 años es un retorno de inversión muy bueno, poderlo hacer en 3 años está muy, muy bien. Son sistemas muy redituables. A veces es muy complicado poder hacer estos análisis, pero bueno, si ustedes tienen la información necesaria, saben cuánto cuesta el diésel, pueden hacer eh, una, em, una proyección de gastos y hacer este tipo de retornos de inversión para que los clientes se den cuenta exactamente qué es lo que están comprando, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por la parte de la presentación que yo tenía. Si tienen alguna duda, les cedo el micrófono a David para que continuemos con la dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Jorge. Bueno, por mi parte, yo ya he hecho también toda la presentación que tenía prevista.